En Barranquilla, un niño es partido en dos por su abuela. Un lado de tu cara es elegante y el otro es vulgar, le dice un día frente al espejo, lanzándole una suerte de hechizo social que lo marcará de por vida, desde el tiempo perdido de la infancia en una casa que se cae a pedazos, debatiéndose entre la bancarrota y la apariencia. Hoy, en Señal Literaria, un escritor que escribe sobre nuestros vínculos más íntimos y la soledad urbana, Giuseppe Caputo. Queridos lectores y lectoras de Señal Literaria que nos acompañan en estas entregas de los martes, les doy la bienvenida a otro capítulo, un capítulo muy especial, con un autor que se ha encargado de contarnos las soledades urbanas y las naturalezas y la intimidad también de nuestros vínculos más cercanos y más profundos. Les hablo de Giuseppe Caputo. Giuseppe Caputo estudió escritura creativa en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Iowa. Actualmente es profesor y coordinador académico de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Y es también autor de novelas como Un mundo huérfano y Estrella Madre. La frontera encantada es la novela de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Hola Giuseppe, ¿cómo estás? Hola Eric, bueno, Literaria. Gracias por esta invitación, feliz de conversar contigo. Bueno Giuseppe, yo quisiera que conversáramos sobre esta novela tan bonita, tu novela más reciente, La frontera encantada, que nos contaras un poco de dónde nace la novela, cuál es el germen, si se quiere, de esta novela en la que un niño, el narrador, nos va contando cómo crece entre afectos un poco complicados. Pienso en la abuela y en el papá de él, en la presión constante que le hace la abuela para que él pertenezca a otro grupo social, a otras clases sociales. Pero cuéntanos tú. Este es el primer libro con el que yo hago un trabajo como más explícito y directo con la memoria. En mis libros anteriores yo los ubicaba en ciudades imaginadas para que con ese pacto de ficción hacia el lector yo pudiera tener un pacto de no ficción hacia mí mismo en la escritura. Y con este libro pues ya se ubica en mi ciudad natal, en Barranquilla, y sobre todo, bueno, en una casa inspirada en mi casa original, en la que, como en todas las casas, cualquier casa, y sobre todo como en las casas de Barranquilla, hay unos nudos sociales y unas tensiones sociales cada vez más crecientes. Entonces, acá, como decías, es un niño que crece rodeado de afectos muy complicados, sobre todo por la ansiedad de ascenso social que tiene la abuela. Sí. Y la manera como esa abuela utiliza el poco ascenso social que ella misma tuvo para verticalizarse y extender un delirio vertical hacia los demás. Claro, que eso se siente en la novela bastante, es muy palpable esa presión que ella hace constantemente, que le dice a él, al narrador, no te vistas así, como de esta manera. Pero bueno, algo que te quiero preguntar, Giuseppe, es, porque sé que tú lo comentaste, que esta novela no necesariamente son unas memorias, sino que se puede leer en clave de una especie de juego, correspondencia permanente entre los archivos, la memoria, la fantasía. Cuéntanos tú. Yo siempre, en todos mis libros y en este aún más, he trabajado con los cuentos de hadas. Pienso que cuando uno mira a la familia, uno está realmente mirando a las primeras personas que conoció en la vida y en el mundo. Y ya esa mirada atenta a esas primeras personas que uno conoció, ya eso le da un carácter mítico. Para mí lo mítico es lo transhistórico, o sea, son las estructuras afectivas, las estructuras de poder que se mantienen siglo tras siglo y a lo largo de la historia. Y la familia, en ese sentido, pues tiene un carácter mítico, o sea, transhistórico. Y sin embargo, si bien, como dices, hay un pacto con la memoria y el archivo, o sea, es un libro que está lleno de dibujos que yo solía hacer y que van dando cuenta como del cambio del trazo, y en ese sentido de como un dibujo inicial que es muy evidentemente un retrato que hace un niño, cómo esos dibujos van cambiando y van mostrando cómo el narrador va creciendo hasta ya ser pues adulto.
Si bien está todo eso, también hay una escritura, digamos, llamémosla fantástica, muy cerquita al cuento de hadas, a la fábula, al cuento maravilloso, y por eso la primera escena del libro es una conversación que el protagonista tiene con un loco a orillas de un río perezoso, que él le ofrece, digamos, el regalo de una visión. Le dice: te voy a mostrar lo más bello que podrás ver jamás o lo más terrible. Y el protagonista empieza como a imaginar qué podría ser lo más bello o lo más terrible que vería en la vida para siempre. Esa escisión, esa duda que le provoca como esa escogencia que le ofrece el loco, es lo que detona la novela y lo que da cuenta de la manera como el propio protagonista se siente escindido psíquicamente, socialmente, filosóficamente, en fin. Bueno, Giuseppe, pero sobre eso que estabas diciendo, además, estoy pensando en el hecho de que el narrador de esta novela obviamente crece, ¿no? Lo que conversábamos ahorita, comienza siendo un niño y vemos cómo va cambiando en el tiempo, cómo va sufriendo por otros temas sexuales también, por la muerte del padre, si se quiere. Y un día, 20 años después, él encuentra en una caja, viviendo en Bogotá ya, un dibujo que hizo, ¿no? Este dibujo cuando él era niño, y se dibujó a sí mismo con la cara partida en la mitad. Y se hace una pregunta muy importante, y es la razón y la consecuencia de esa frontera social y la huella que le dejó en su vida. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, ese es un dibujo que está incluido en el libro, así como otros dibujos, como decíamos. Y a mí lo que me impactó al ver el dibujo fue que realmente la frontera que le traza la abuela, él la dibujaba, yo digo él, bueno, yo la dibujaba muy firmemente, como mucho trazo, la remarcaba mucho. Y claro, yo había olvidado, digamos, pues como esa escena. Y sin embargo, al ver el dibujo me impactó lo profundo que había calado ese pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé pues a pensar. Yo realmente creo que la ansiedad social del protagonista es que él crece pensando que si cruza la frontera, es decir, que la abuela lo obliga a estar en ese lado aparentemente elegante, y el protagonista lo que piensa es que si cruza la frontera hacia el lado vulgar, va literalmente a morir de hambre. Pero claro, la novela explora esa elegancia supuestamente cuál es. Y claro, tampoco hay una elegancia realmente, porque lo que la abuela intenta ocultar es que eso que en Barranquilla se concibe como lo europeo, lo blanco, etcétera, realmente es una familia campesina y es una familia de procedencia realmente popular, y eso también la abuela trata de ocultarlo. Entonces, sí, finalmente la novela explora realmente la ansiedad social, cómo crecen y se manifiestan esas ansiedades sociales en el sexo, la familia, el amor, en las relaciones de amistad. Hay un momento muy importante sobre la amistad, porque claro, hay amistades que reiteran a la familia y que son como reiteraciones y simplemente espejos del orden familiar. Y hay unas amistades verdaderamente inéditas, distintas. Y la novela hace un elogio de eso, finalmente elogio de las personas que sí desean cambiar este orden político, social, económico en el que estamos, y no simplemente ascender en ese orden, que creo que es lo que generalmente sucede. Bueno, y sobre eso, Giuseppe, también te quería preguntar el poder transformador de la historia, porque tú has dicho en otros momentos que esta es una novela que llama, si se quiere, a cierta noción de la transformación política y a repensar los afectos y la intimidad de los afectos desde otras esquinas, si se quiere. ¿Cómo es? Sí, es que yo creo que llegar a una conciencia política, una conciencia social, es un camino, ¿sí? Sobre todo si tú no fuiste criado, digamos, en una casa con una sensibilidad política. La casa en la que se mueve el narrador es una casa profundamente conservadora, que sin embargo, digamos, y la gran imagen de ese conservadurismo es la abuela, que como decíamos es profundamente clasista y que desprecia, digamos, cualquier cosa que se pueda asociar con lo popular. Pero en esa misma casa está el padre que se aleja muy intuitivamente de ese pensamiento
Y también está Margie, la empleada, que para mí es alguien así como el niño del traje del emperador, de este cuento, que es la que tira la bomba de la verdad y la que una y otra vez está tirando la bomba de la verdad y digamos, creando una reflexión política consciente o intuitivamente, la crea dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, ante todas estas, porque la abuela, por ejemplo, es una mujer que concibe la urbanidad de Carreño como libro sagrado. Sí. ¿Sí? O sea, y alrededor de todos esos códigos sociales, que son unos códigos que podemos asociar con una élite, Margie, la empleada, lo que dice es: una es tan pobre, por ejemplo, que termina trabajando para muertos de hambre. Entonces, Sí. es la que tira Tremendo. esas bombas de verdad y la que, sobre todo, se horizontaliza muy espontáneamente, sabe horizontalizarse con el otro, no permite que se verticalicen ante ella, y esto lo hace tanto con los niños como con la abuela, con los padres, ¿sí? Entonces eso para mí es un horizonte de emancipación. Entonces el niño crece en todo este cacao social, político, pero finalmente va tomando como modelos al padre y a Margie, Sí. ¿sí? Como modelos emancipadores. Eso está tremendo, Giuseppe, pero estoy pensando también que esta novela refleja como cierta denuncia de lo que era la homofobia, si se quiere, o cierto ocultamiento social en una ciudad del Caribe. Pienso que no es un tema tan recurrente en la literatura colombiana, pero tú lo muestras muy bien, habilidosamente y sin dejar de echar mano de la ternura permanente, si se quiere. Pero pienso en estos personajes que tú nos comentas, que son como que intentan a veces esconder todo el tiempo su sexualidad, y cómo por el simple hecho de un joven caminar distinto al hombre promedio, pues ya era como encapsulado, ¿no? Como que le decían esos comentarios que están en la novela: ay, ¿tú por qué caminas así? ¿Por qué estás caminando de esta manera? Ten cuidado porque tu futuro está en cuestión en este momento. Claro, es que la novela sobre todo hace una reflexión sobre los nudos de tiempo que hay en cada persona y en cada sociedad. Porque si bien, digamos, ha habido una innegable visibilidad de la disidencia sexual y de género, hay muchas representaciones, tenemos la Marcha del Orgullo, sí, digamos que eso a la vez está muy desactivado políticamente, muy mercantilizado, y por eso digo que es un nudo de tiempo, porque una marcha como la del Orgullo, por un lado, sí recuerda que se le puso parón a una opresión y a la vez está muy desactivada y cooptada por grandes marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tipo de marcha que todo el tiempo hay que reactivar políticamente para recordar que fuimos capaces de ponerle fin a una opresión. Entonces la homofobia todavía existe. No creo, es decir, no se me ocurre a alguien, no conozco a nadie que explícitamente diga yo soy homofóbico. La homofobia generalmente es inconsciente o asolapada. Y eso es lo que la hace confusa. El libro también mira, por ejemplo, porque claro, siempre se habla de un tipo de gay que puede ser misógino. Poco se habla de las mujeres homofóbicas también, ¿sí? Hay mujeres profundamente homofóbicas, mujeres que reciben, por ejemplo, que un hombre no las desee sexualmente, como misoginia, por ejemplo. Todo eso está, digamos, explorado en el libro, porque de nuevo son nudos de tiempo. O sea, la homofobia todavía existe, es decir, es que eso lo vemos en todas partes del mundo, en noticias permanentes, Sí. hay crímenes de odio todavía, etc. Sí. Hay homofobia dentro de los propios homosexuales, es decir, está el típico homosexual que no concibe que otro homosexual sea feliz, autoodiante, odiador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está todo el tiempo. Sí. Y claro, y uno navega eso también bajo la idea de que ya eso no existe, pero por supuesto que existe. Claro, y estoy pensando también, Giuseppe, ahora que dices eso, que lo que comentas justamente está anclado a lo dicharachero, si se quiere, ¿no? Sí, es que yo diría que en el Caribe hay una homofobia muy específica, que es la homofobia dicharachera, que en ese sentido utiliza el humor para blindarse de cualquier crítica, porque claro, también hay un humor que es profundamente conservador, ¿sí? Y un humor que es totalmente reiterativo y protector de un orden conservador.
Sí, como hay humores emancipadores. Hay un humor emancipador y hay un tipo de humor que es conservador. Eso me encanta. Ahorita antes de que se prendieran las cámaras hablábamos de Roberto Bolaño, Sí. pero él en 2666, en la parte de los crímenes, tiene una escena de cómo estos policías que son incapaces o no saben o no quieren resolver estos feminicidios que están sucediendo en Santa Teresa, inspirada en Ciudad Juárez, cómo empiezan a hacer chistes machistas uno tras otro y toda esa escena se convierte en una acumulación de chistes machistas. Ajá. Entonces, claro, ese machismo dicharachero, como la homofobia dicharachera, es un espejo y es un continuo de pues, la violencia y el asesinato que sufren las mujeres y que hemos sufrido históricamente pues las disidencias sexuales y de género. Bueno, Giuseppe, este barrio y esta zona en la que estamos creo que es muy diciente en tu novela. Estamos en la Macarena, donde el protagonista termina caminando por todas estas calles, hace amistades también. Te invito a que recorramos por otro lugar y sigamos esta conversación. Bueno, Giuseppe, ahora nos encontramos en una belleza de terraza en la clandestina Social Food, un sitio en realidad clandestino que se mueve alrededor del arte, de la comida artesanal, y les damos las gracias por habernos acogido para este capítulo. Giuseppe, estaba pensando también que en la novela nuestro personaje, el narrador, tu gran narrador, en algún momento siente que puede morir por el simple hecho de cruzar esa frontera social que va de la elegancia a la vulgaridad, esa marca social que le legó la abuela, si se quiere. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, yo creo que el libro se llama La Frontera Encantada y va explorando diferentes nociones de la frontera. Y hay una escena que para mí es central en el libro que sucede cuando el narrador cruza la frontera Colombia-Venezuela desde la parada que está muy cerca de Cúcuta, caminando hacia San Antonio de Táchira en Venezuela. Entonces ahí él hace la reflexión de cómo una frontera es por un lado un lugar, una zona totalmente borrosa, arbitraria, una zona muy difusa verdaderamente, pero por supuesto a la vez sabemos que las fronteras también son lugares de muerte, lugares en los que uno puede morir cuando se cruza. Entonces, esa es la idea, digamos, esa misma idea también está relacionada luego pues con el ano, el sexo anal y por supuesto con el hechizo social del que hablábamos ahorita. Sí, Yo sí. creo que finalmente la preocupación de él y la preocupación del narrador ya mayor, revisando esos recuerdos fundacionales, es que es muy fácil que un veredicto social, para decirlo con Didier Eribon, o sea, esta idea del corroncho, la loca, etcétera, que un veredicto social, o sea, que son palabras que se dicen, palabras injuriantes, que se dicen con el fin de o inferiorizar a una persona o a remarcar que esa persona está en un lugar social inferiorizado en este orden político. Sí. Esos veredictos sociales, el peligro es que se pueden convertir en destinos sociales y en condenas sociales. Claro. Entonces, creo que esa finalmente termina siendo pues la reflexión del libro, cómo esas palabras fundacionales se pueden finalmente volver realidades económicas, políticas, como muy concretas. Bueno, Giuseppe, nosotros también somos caribeños en Bogotá y quisiera que habláramos del Caribe, de Barranquilla, de esta parte tan particular del libro en la que tú hablas de los bololós y las peleas barriales. Recuerdo también haber vivido algunos momentos así en Santa Marta, pero algo muy bonito que tú dices sobre eso, y es el hecho de que esas peleas barriales de los vecinos servían como una posibilidad de exorcismo, si se quiere, y de atajar el conservadurismo social. Pues sí, eso es un fragmento que es sobre el bololó barrial y es básicamente como realmente una oda y una gratitud a todas estas peleas de vecinas que había y que uno escuchaba y que realmente te capturaban, porque por supuesto llegaban a unos tenores escatológicos. Yo sí creo que la gran frontera cultural entre Bogotá y el Caribe es
que allá en el Caribe se usa muy cotidianamente y muy tranquilamente, muy orgánicamente, muy naturalmente, un lenguaje escatológico, un lenguaje genital. Y hay un fragmento largo en el que el narrador, hace una poética de la escucha para consignar todas esas peleas que llegaban a eso, unos tenores escatológicos. Entonces entra, digamos, lo obsceno, entendido como lo que está por fuera de escena, y entra al centro de la conversación, ya sea el calzoncillo sucio, las infidelidades, etc. Las intimidades más profundas. Las intimidades más profundas, etc. Y ahí creo que la reflexión que hace el protagonista es que en esas peleas uno se daba cuenta de lo libre que era, sin saberlo, porque uno terminaba defendiendo, por ejemplo, la libertad de culos, cuando una vecina trataba de hacer un comentario conservador sobre el sexo anal, por ejemplo, claro. Y cómo, digamos, uno se enfrentaba ante el bololó, con el conservadurismo de los demás, pero también con el propio conservadurismo. Pero sobre todo creo que la reflexión ahí es cómo finalmente terminaban siendo esas peleas, al ser tan ocurrentes, tan rápidas, de toda esta agilidad mental para responder, contrarresponder, insultar, contrainsultar, cómo terminaban siendo como una experiencia estética y un paréntesis delicioso en medio de la rutina de la vida. Y para mí, un paréntesis delicioso, para mí eso es la experiencia estética y la relación que uno tiene con el arte. Es decir, cuando uno está leyendo un libro, cuando uno ve una película, una pintura, para mí esos son paréntesis deliciosos, se suspenden las agujas del reloj. Eso para mí está muy cercano a la experiencia estética. Entonces, ese es un fragmento sobre todo de gratitud a esas vecinas, porque no solo provocaban el arte, como lo estamos diciendo ahora, o sea, el arte como experiencia estética, sino que provocaban al arte. Eso. Claro, y estoy pensando también, Giuseppe, en otro comentario que en algún momento hiciste, y es la potencia liberadora del sexo, el sexo como movilizador social, si se quiere, ¿cierto? Uh-huh. Sí, eso también es una parte, eso es un fragmento que se llama Éxtasis. Y sobre todo porque creo que hay mucho, es decir, el sexo creo que está desactivado políticamente, y estamos pasando por un momento, yo creo que de poquita libido sexual. Y creo que, por un lado, eso se debe que hay, por un lado, una sobreexposición y a la vez mucha ansiedad sexual alrededor de eso, y mucho conservadurismo. Y creo que sí hay, yo sí quería como darle un lugar esencial a lo que es tener un buen polvo, porque no es fácil. No es fácil y no creo que sea común, sobre todo. Y sí creo que hace falta que eso suceda más. ¿Qué lugar ocupa Barranquilla en la memoria afectiva de Giuseppe Caputo? ¿En algún momento piensas volver? O yo pienso que tú vuelves además en tus obras, en tus novelas, es como si nunca te hubieras ido del todo de Barranquilla y del Caribe. Yo me fui de Barranquilla en el 99 y bueno, he sido un regresante, todo el tiempo estoy regresando a la ciudad. No sé si volvería a vivir para siempre allá otra vez, a veces sí tengo como esa ilusión. Ya eso depende de la vida uno para dónde lo va llevando, pero sobre todo lo que más quisiera, porque claro, Barranquilla a mí siempre me provocó una disonancia, y es que por un lado es una ciudad verdaderamente alegre y a la vez también es muy conservadora, y lo que yo quisiera sobre todo es que Barranquilla no fuera una opresión con carnaval o una vigilancia con carnaval. Quisiera que el carnaval no fuera una caricia en medio de la tortura, sino más bien quisiera que tuviéramos una vida intorturada. Y ojalá el carnaval supiera extenderse, digamos, en toda la cotidianidad de la ciudad y no volverse como una fuga de todo esto. Con muchas amigas decimos que si Barranquilla no tuviera carnaval, pues la gente ya se enloquece. Entonces, diría sobre todo eso, que para mí, creciendo allá, siempre provocó una disonancia, esa alegría tan mezclada con un conservadurismo tan represivo, con una vigilancia tan permanente, y que ojalá eso, la alegría supiera agrietar esa represión tan naturalizada que hay allá. ¿Tú no crees finalmente, Giuseppe, para ir cerrando, que
detrás de esa alegría total se esconde también una capa de tristeza del caribeño, del ser caribeño. Seguro, sí, porque también es, por supuesto, una zona muy melancólica. Para mí, yo lo resumo, lo sintetizo con el ayombe, porque hay una forma de decir ayombe que es muy expansiva, muy alegre, bueno, muy del vallenato. Y a veces también hay un ayombe que se acerca mucho a una resignación, a una pesadez, a un dolor y finalmente como a un sentimiento un poco más oscuro. Entonces yo diría que el ayombe, yo creo que Barranquilla oscila entre esas formas del ayombe, el ayombe expansivo y alegre y ese ayombe que es más melancólico y cercano pues a una, ojalá que no, pero sí a una resignación. Bueno, querido Giuseppe, gracias por estar acá en Señal Literaria. Este espacio seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Bueno, gracias por esta invitación. Para cerrar, querido Giuseppe, yo te invito a que nos leas un fragmento del libro, el que quieras. ¿El primer fragmento? Sí. Sí. En el tiempo más deseante y difícil de mi vida, a orillas de un río perezoso, un loco me dijo una noche: te quiero dar el regalo de una visión, pero vas a tener que escoger. O lo más absolutamente hermoso que podrás ver jamás, o lo más absolutamente terrible. La voz me llegó con su eco, y mientras yo pensaba qué decidir, el ofrecimiento se repetía. Tienes que escoger lo más hermoso o lo más terrible. Primero traté de imaginar qué podría ser lo más bello que vería para siempre, qué cara o qué cuerpo descansado, qué forma del cielo astronómicamente inédita, qué éxtasis, qué animal nuevo o qué monstruo divino, qué obra o qué dignidad, qué vida. Y me pregunté, por supuesto, qué podría ser lo más terrible que vería hasta el final, qué cara o qué cuerpo o qué forma del deseo destrozándose, qué miedo o qué pus, qué violencia desmembrante, qué arrasamiento o qué oscuridad política. Ambas visiones sucederán al tiempo, me dijo el loco. Si ves una, te perderás de ver la otra, piénsalo. Esta es la historia de mi respuesta y de todo lo que vi.